Hola y bienvenidos a Para Estar Sano. El día de hoy conoceremos el fascinante mundo del ajo. Este bulbo, pequeño en tamaño pero gigante en propiedades, ha sido venerado desde la antigüedad por sus múltiples usos culinarios y medicinales. Pero antes no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para ver más videos como este y tener una vida sana. El ajo, o Allium sativum, es un miembro de la familia Allium y está emparentado con la cebolla, el puerro y la chalota. Su uso se remonta a civilizaciones antiguas, donde era valorado tanto por su sabor como por sus cualidades curativas. Propiedades nutricionales. Compuestos de azufre. Estos son responsables de su aroma característico y contribuyen a sus efectos saludables. Alicina. Se forma cuando el ajo es cortado o triturado y es conocida por sus potentes propiedades medicinales. Vitaminas y minerales. El ajo es una fuente de vitaminas A, B6 y C, y minerales como el manganeso, selenio y hierro. Un diente de ajo contiene aproximadamente 4 calorías. Macronutrientes. Por cada 100 gramos, el ajo crudo ofrece 6.36 gramos de proteína, 33.1 gramos de carbohidratos y 0.5 gramos de grasa. Beneficios de su consumo. Efecto vasodilatador. Por su contenido en alicina, un compuesto que ayuda a relajar los vasos sanguíneos, facilitando así una mejor circulación y reduciendo la presión arterial. Prevención de la formación de placa de ateroma, ya que puede impedir la acumulación de depósitos de grasa en las arterias, lo que es crucial para prevenir la aterosclerosis, una causa común de hipertensión. Propiedades antimicrobianas. Como antibiótico natural, es eficaz contra una amplia gama de bacterias, virus y hongos. Esto lo hace útil para combatir infecciones y fortalecer el sistema inmunológico. Sus potentes cualidades antimicrobianas, incluyendo acciones antibacterianas, antifúngicas y antivirales, lo que le confiere una capacidad excepcional para enfrentar infecciones prevalentes, tales como las causadas por el virus del herpes simplex y el virus del papiloma humano, responsable de las verrugas, ya que las sustancias oleosas presentes en el ajo recién cortado muestran una gran eficacia en la lucha contra las afecciones micóticas, en particular aquellas originadas por el hongo Candida. Históricamente, el ajo se ha empleado como tratamiento casero para combatir infecciones fúngicas vaginales, micosis ungueales y tiña. Prevención del cáncer. Se considera que los vegetales del género Allium, en particular el ajo y la cebolla, tienen la capacidad de intervenir en las distintas fases del desarrollo del cáncer y alterar numerosos procesos biológicos que inciden en la probabilidad de su aparición. Prevención contra Alzheimer. Su consumo diario puede ser muy beneficioso para prevenir esta enfermedad. Su contenido de antioxidantes ayuda a activar los mecanismos que nos protegen contra el daño oxidativo en el cerebro, una causa importante que conduce al desarrollo de estas enfermedades cognitivas. Controlar la diabetes. Los principios activos no solo armonizan los niveles de glucosa en la sangre, sino que también son clave para la prevención de una amplia gama de complicaciones derivadas de la diabetes. Salud ósea. Se ha registrado que el disulfuro de dialilo, un componente del ajo, es eficaz en la supresión de las enzimas que descomponen la matriz ósea, lo que ayuda a evitar el daño en los huesos. Hay evidencia preliminar que apunta a que la ingesta de suplementos de ajo podría reducir el riesgo de padecer osteoartritis durante la transición menopáusica. Contra parásitos intestinales. La alicina y el ajoeno, dos componentes activos del ajo, exhiben notables efectos antiparasitarios, eficaces en la eliminación de parásitos tales como amebas, oxiuros y anquilostomas. Es común elaborar un elixir con ajo triturado y miel, del cual se ingieren 1 a 2 cucharadas en ayunas para aprovechar sus beneficios. Pérdida de peso. Estudios sugieren que el ajo regularmente consumido puede suprimir la formación de tejido graso, activar la quema de calorías y disminuir el colesterol LDL. Esto podría traducirse en una oxidación de grasas más intensa, una óptima absorción de nutrientes y, consecuentemente, una reducción de peso efectiva. Como puedes ver, es un alimento ultra saludable y con grandes beneficios. Sin embargo, hay algunas precauciones que se deben tener en cuenta. Intoxicación. Comer ajo crudo en exceso puede causar síntomas graves como dificultad para respirar e hinchazón en los labios, la lengua y la garganta. Hipotensión. Para individuos con presión arterial baja, ingerir en estado de ayuno podría provocar una caída repentina en la presión arterial. Estómago delicado. Su consumo en estos casos puede derivar en reflujo, ardor, la acidez y demás afecciones gástricas, ya que puede irritar las mucosas digestivas e intestinos. Olor corporal y mal aliento. Estos son efectos comunes y, aunque no son dañinos, pueden ser molestos. Interacción con medicamentos. El ajo puede alterar la efectividad de medicamentos anticoagulantes y hipoglucemiantes, lo que es relevante para personas con enfermedades circulatorias o diabetes. Problemas de coagulación. Debido a su acción anticoagulante, el ajo puede aumentar el riesgo de hemorragias, por lo que se debe tener precaución en personas con trastornos de coagulación o que se preparan para cirugías. Es importante recordar que estas contraindicaciones aplican principalmente cuando el ajo se consume en grandes cantidades o como suplemento medicinal. El uso del ajo como condimento en la cocina generalmente no está asociado con estos efectos adversos. Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en la dieta o iniciar tratamientos naturales. Recuerda, aunque es un alimento increíble y con súper beneficios, es importante consumirlo con moderación y estar atentos a las contraindicaciones si tienes condiciones específicas de salud. En la descripción te dejaré una receta deliciosa que puedes acompañar con ajo. Espero que esta información te haya sido de ayuda para conocer más sobre alimentación sana. Para estar sano.